Hasta hace poco, Alemania era el sueño europeo para muchos. Había demasiado empleo, la tasa de desempleo era muy baja, los sueldos eran muy competitivos y sobre todo había demasiadas vacantes para casi todo el mundo. Pero hoy en día luce completamente diferente. Algunos de ustedes me pidieron que hablara sobre la situación actual de desempleo aquí en el país, por lo que quiero que revisemos juntos qué tan grave es la situación de desempleo aquí en el país, cuál fue la mejor etapa para poder haber migrado o conseguir un trabajo aquí en Alemania y sobre todo qué tan difícil o fácil actualmente es conseguir un trabajo. Así que quédate hasta el final del video, pero quiero aclarar algo antes. No es para desanimarte si piensas venir a trabajar aquí al país. Nada más es que quiero mostrarte la Alemania real. Y lo de siempre, no olvides suscribirte. Ahora sí, vámonos. Durante casi una década, Alemania fue considerada el motor económico de Europa y un imán para muchos trabajadores extranjeros. De hecho, yo fui parte de esa ola que veía con buenos ojos llegar aquí al país, a hacer una vida y encontrar un buen trabajo. Antes de la llegada al poder de Angela Merkel, en aquel lejano 2005, Alemania no estaba cruzando su mejor momento económico. De hecho, muchos consideraban en esos años como una Alemania enferma porque tenía alrededor de 5 millones de desempleados, lo que significa una tasa de entre 11 y 12% de desempleo, que es la más alta en la historia moderna de Alemania. Y durante los inicios del 2000, por ahí, Alemania no tenía ningún crecimiento. De hecho, entre el 2002 y 2005 su crecimiento estaba entre 0% hasta el 1%. Realmente Alemania se encontraba en una crisis muy severa, muy catastrófica y tenía muchos problemas estructurales y no veía por dónde salir y era la situación muy compleja. Dentro de lo peor, el canciller en ese momento, que era, a ver si lo pronuncio correcto, Schröder, implementó unas reformas laborales que les llamaron las reformas Hertz, o Hartz, no, Hartz. Eran reformas laborales muy profundas para poder ayudar al país y salir del hoyo en el que se encontraba. De hecho, esas reformas, lo que en su momento se implementaron, eran un poco impopulares. ¿Por qué? Porque se ajustó el tema del seguro sobre desempleo, se implementaron el tema de los mini jobs y también de igual forma, entre muchas, se puso el tema de la flexibilidad laboral, que fueron como que las bases para lo que hoy en día existe en el país. Y justo cuando este sistema o estas reformas empezaban a engranar la maquinaria, entra Angela Merkel y en conjunto con otras acciones que ella tomó y basadas en estas reformas laborales, bastaron tan solo 5 años para que Alemania empezara a vivir su época dorada. Entre el 2010 y el 2019 la economía era la más sólida de toda Europa. De hecho, fue el país con mayor crecimiento de toda la Unión Europea. Se exportaba impresionantemente, o sea, rompieron récords de exportación tanto el tema de automotriz, de químicos, de maquinaria pesada y demás. Las empresas como Volkswagen, BMW, Mercedes exportaban autos como si fueran panes por todo el mundo. Y en cuestiones de empleo, Alemania pasó de 5 millones de desempleados a 2.2 millones de desempleados para el 2019. De hecho, su tasa de desempleo cerró en el 2019 de casi 4.9%, que fue la más baja en la historia después de la reunificación que fue en 1990. De igual forma, se tuvieron altos históricos en cuestiones de empleo, o sea, mucha gente pudo conseguir empleo y existía una enorme demanda de mano cualificada en temas de ingeniería, de logística, de servicios de salud, de muchos sectores que en ese momento Alemania necesitaba trabajo y por lo tanto abrió sus fronteras para que muchos extranjeros vinieran y empezaran a llenar esos huecos que estaban faltando. Durante esos años, si venías de cualquier país de Latinoamérica o incluso de España, el poder conseguir trabajo era un poquito más sencillo. De hecho, había mucho trabajo y a veces muchos de esos trabajos no te pedían que tuvieras alemán o alguna experiencia en Alemania. Y era un poquito más fácil de poder conseguir esos trabajos.
porque también el gobierno te apoyaba con cursos de integración, cursos de alemán. Y de hecho, déjame decirte que cuando yo empecé a aplicar en el 2014 para la maestría aquí, yo decía, como que tenía esa duda de que Alemania fuera muy sencillo poder entrar al país, porque yo tenía como referencia a Estados Unidos que irse a estudiar o trabajar era súper complicado, pero cuando yo empecé a mandar mis documentos, cuando yo empecé a revisar qué documentos eran los que yo necesitaba, se me hacía hasta como que regalado poder llegar, o muy fácil entrar al país. Por lo tanto decía, esto está muy raro, pero sí era parte del proceso que tanto Angela Merkel como todas las empresas y las escuelas estaban tratando de implementar para poder traer extranjeros y empezar a mejorar o tener esa maquinaria trabajando. Pero como todo ciclo tiene un final, desafortunadamente entró la pandemia y el debacle comenzó. Alemania intentó resistir lo mejor que pudo, pero hasta el día de hoy no se ha recuperado como se había previsto desde un inicio. Llegaron otras situaciones como la crisis energética, la guerra en Ucrania, temas de los aranceles, cambios en el tema de geopolítica y otras situaciones que empezaron a afectar tanto a la economía del país como a la economía de todas las empresas, lo cual hizo que la tasa de desempleo empezara a crecer y hubiera más desempleados hasta el día de hoy. Así como me tocó vivir esa época dorada del país, pues también me tocó ser parte de esa cifra de los desempleados en esos años. De hecho, la empresa en la que yo me encontraba trabajando, pues tomó medidas para poder sobrevivir, ¿no? Y me orillaron, o más que nada me renunciaron, y me tocó probar lo que muchos migrantes y muchos extranjeros pasamos por esos años por este país. Y desde el 2022 al 2025, Alemania ha sumado a sus estadísticas más de 1 millón de desempleados. Y a mí me gustaría que te sumaras a mi canal, así que suscríbete. No te cuesta nada, nada más es darle clic, suscribirte, activar la campanita y se acabó. Ahora sí, sigamos. Y me vas a preguntar, ¿cómo está el mercado actualmente en el 2025? Pues bueno, desde mi perspectiva está complicado, o más bien diferente, porque como ya no son esos años mozos donde puedes conseguir trabajo tan fácilmente y rápidamente, pues bueno, hoy ya se busca un perfil más definido. Y de hecho la Agencia Federal de Trabajo muestra que hoy en día hay más de 2.885.000 personas desempleadas, lo que equivale a una tasa del 6.1 o 6.3% hasta el noviembre del 2025, o sea, el mes pasado. En comparación con la del 2019, que fue de 4.9% aproximadamente, y a inicios de año, o sea, en enero, teníamos una tasa del 6.4% de desempleados, o sea, había más de 3 millones de desempleados de enero del 2025. Entonces, si analizamos estos datos, podríamos decir que el trabajo se ha congelado, o sea, no hay tantas vacantes como había en esos años, del 2010 al 2019, y obviamente las ofertas de trabajo ya no son las mismas, como ya te dije. A veces hoy necesitas tener ya un perfil mucho más específico que más un perfil estándar. Incluso ya hay muchas empresas que ya se fijan que tengas experiencia en el país y de igual forma que tengas un nivel de alemán adecuado para que tú te puedas comunicar o llevar juntas en esa empresa. Pero a pesar de estas circunstancias que está viviendo el país, hay ciertos sectores que sí necesitan trabajadores. Por ejemplo, el tema de la salud y el cuidado de los viejitos. Hay muchos viejitos, pues se necesita gente quien los cuide, ¿no? Aquí hay otro tema que se entraría un poquito en discusión, que es el tema de personas que sepan programar software o temas de ciberseguridad y pues también por el tema de la inteligencia artificial. Se necesitan muchos ingenieros especializados en estos proyectos o en estos temas. Sin embargo, he conocido algunos que no han tenido la suerte de poder conseguir algo, ya sea porque los proyectos o son a corto plazo o no tienen la experiencia necesaria. Por lo tanto, todo ahí depende de qué tan capaz y tus habilidades para poder desarrollar un software o poderte adaptar a las condiciones de la empresa, ¿no? O del proyecto. También se necesitan servicios básicos o servicios esenciales, como el tema de electricidad, plomería y demás, y algunos otros oficios. Pero de igual, hay otros sectores que podría decirte automotriz que necesitan algún ingeniero, pero ese ingeniero es muy específico, no es que sea algo estándar. Un ingeniero automotriz
sino que alguien que sepa ya sea programar, no sé, la computadora del auto, pero también que sepa el tema de aerodinámica, qué sé yo, pero existen personas que se especializan en eso, por lo tanto la probabilidad de que pueda conseguir un trabajo es un poquito más alta que alguien normal. Ya estaba haciendo frío y mejor me vine a tomarme un cafecito a una cafetería que se llama Richards, que pues es de las más conocidas aquí en Múnich, y pues tomarme este cafecito, un panecito, que aquí está, mira, cafecito, un panecito y pues, seguir platicando. ¿Qué pronósticos tenemos para los siguientes años, digámoslo de esta forma, para el 2026 y los siguientes años? Para poder analizar lo que se puede venir en los siguientes años del 2026 en adelante, vamos a hablar de 3 pronósticos o 3 escenarios, digámoslo de esta forma. El pesimista, el moderado o el realista y el más optimista, ¿no? Empecemos con el más feo, que es el pesimista. Y digamos que con este podríamos decir que la economía no crece y la industria sigue enfrentando complejidades en temas de exportación, en temas de producción, o incluso no hay ventas, no hay nada de eso que permita que la industria crezca o que permita tener mayores trabajadores en sus empresas, que la verdad, así como te lo estoy planteando, es un tema súper, ya que pues, el país está en total quiebra, ¿no? Una crisis súper severa. Bueno, unos resultados que pude ahí revisar sería que en el 2026 la tasa de desempleo habría un 6.4 al 6.6%, para el 2027 sería del 6.7%, y para el 2028 del 6.8%, o sea, de desempleados. O sea, digamos que podría estar entre los 3.5, 4.5 millones de personas desempleadas en el país. El segundo escenario sería el escenario moderado, el que digamos que pueda que suceda, un 50 al 60% que suceda. Y ese escenario, digamos que el gobierno y el Instituto IFO, que ya he mencionado en otro video, que es un instituto importante aquí en Alemania que muestra estadísticas en temas de economía y demás, menciona que la economía del país puede que mejore, solo un poco, no mucho. Y pues obviamente el trabajo, digamos que crece un poquito más, o sea, la industria tiene ciertas mejoras, ¿no? Y hay sectores que siguen contratando, especialmente temas de la salud, tecnología, educación, energías renovables. Hay esfuerzos por mejorar la integración de los extranjeros o los migrantes para que pues ellos también puedan tener o puedan mover esa economía que necesita el país. Y entonces el resultado del desempleo, digámoslo de esta forma, va a ser que en el 2026 se tendría una tasa que bajaría de un 6.3%, en el que está ahorita hoy en día en el 2025, a un 6.1% o 6.2%. Eso es lo que se prevé que se pueda suceder el siguiente año. Para el 2027 se especula que puede llegar a los 6%, y el 2028 pues se piensa que puede llegar al 5.9%. Tampoco hay que esperar lo mejor, ¿no?, de este escenario, porque también hay condiciones que pueden afectar más adelante, capaz de que haya nuevos aranceles, nuevas complicaciones que hacen que pues, el país tenga que reajustarse y obviamente afecten estos números para los siguientes años, ¿no? Y finalmente tenemos el optimista, el que va a estar todo color de rosa y todo el mundo va a ser feliz en este país, ¿no? Bueno, pues es obvio, ¿no? La economía se reactiva, hay mejores ofertas de empleo, hay más trabajo, hay más exportaciones, hay mayor inversión en el país. El resultado sería que en el 2026 bajaría el porcentaje de la tasa de desempleo de alrededor de entre 5.9 a 6.1%. En el 2027 continúa bajando al 5.7% y en el 2028 sería entre 5.4 y 5.5%. Aún así no mejora la del 2019. A ver, no se puede predecir el futuro con certeza, pero entender las circunstancias en las que se encuentra el país y en las que probablemente pueda suceder más adelante, pues te ayudaría a tomar una decisión de saber si vale la pena venirse a vivir acá o a trabajar acá o buscarle por otro lado, porque a lo mejor en comparación con otros países o con nuestros países están mejor que Alemania. Por lo tanto,
pues siempre hay que investigar antes de que tomes una decisión que va a cambiar tu vida, como siempre te lo he dicho. Pero bueno, déjame terminar mi cafecito, mi strudel y seguimos platicando. Bueno, se nos hizo tarde, o más que nada se nos hizo de noche. Es que aquí ya son 5:17 de la tarde, ya está oscuro y aquí se va obscureciendo aproximadamente a las 4:30, 4:40. Ya no hay luz y hay que hacer las cosas de noche. Por eso me tuve que venir aquí, para tener un poquito más de luz. Pero bueno, el punto aquí es que quería mostrarte que Alemania ya no es esa Alemania poderosa, donde había mucho dinero, podía ir a rescatar países en quiebra, podía prestar dinero a diestra y siniestra. Ya se quedó eso atrás. Obviamente el mundo va cambiando, las economías van cambiando, para bien o para mal, y obviamente el mercado laboral tiende a cambiar, ¿no? Es por eso que hoy en día las oportunidades laborales son un poquito más peleadas y obviamente buscan perfiles que sean más específicos, que sean más especialistas en los temas que necesitan las empresas. Para ti, que pretendes buscar un trabajo aquí en este país, debes de tener un handicap más que los que nos encontramos aquí. Por lo tanto, lo más importante de todo esto es que te des cuenta que Alemania no es como la que se encuentra en redes sociales, no es como la que romantizan muchas personas sobre es que hay güeros, es que hay güeras, vas a mejorar la raza, lo que todo el mundo te dice cuando ves o cuando hablas que es que me quiero ir a Alemania. Alemania es más allá, Alemania tiene sus propios problemas, muchas veces no los ves en redes sociales o en las noticias, por ende tienes que investigar antes de tomar cualquier decisión. Pero bueno, ahí te lo dejo en la mesa, analízalo y déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos la siguiente semana. Chao, servus.